Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Partimos el día de hoy con el módulo de Historia y Geografía. Ustedes ya tienen sus textos, están leyendo las páginas que se les indicó y están empezando ya a mirar la guía de trabajo que tienen que ustedes completar. Para ese trabajo que ustedes ya están realizando es que se les mandaron las diapositivas, ¿cierto? Las 21 láminas que vamos a revisar hoy día paso a paso, explicando la lectura que usted está realizando, para resolver dudas que usted pueda tener por ahí. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a explicar cada una de esas diapositivas, ¿cierto? En una síntesis, en un resumen de la lectura que usted está realizando para poder desarrollar su guía. Entonces, partimos esta clase, ¿cierto? De este primer módulo de Historia y Geografía, con el primer tema, que es el territorio nacional. Cómo se conformó y cuáles son las principales características de nuestro territorio chileno, ¿ya? Vamos entonces a explicar en términos generales qué es la disciplina o ciencia o el estudio de la geografía. ¿Ya? Es la graficación, como yo escribo, caracterizo la geo, que es la tierra que nos tocó vivir, en este caso Chile, ¿cierto? La geografía es como el hombre grafica, cómo explica el espacio donde vive, ¿ya? ¿Qué es lo que es la geografía? Eso es desde la palabra, ¿no? Pero ¿qué es lo que estudia esta área del conocimiento? Estudia las características del espacio que habitamos, no el espacio exterior de las estrellas, sino que el espacio terrestre que habitamos, ¿ya? Y sus principales características para poder comprender ese espacio y adaptarnos nosotros como seres humanos mejor a ese espacio y vivir de una manera más equilibrada. Entonces, ¿qué es lo que estudia la geografía? Las características del espacio, como el relieve, las montañas, ¿cierto? Los valles, el clima, cuánta agua cae en este lugar, cuáles son las temperaturas que hay en este lugar, eh, eh, la hidrografía, que tiene que ver con los cuerpos de agua, ríos, lagos, mares, lagunas, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de agua que hay en ese espacio? ¿Cuáles son los recursos naturales que hay en ese espacio? Entre otros, ¿cierto? Y cómo estas características del espacio, ¿cierto?, establecen múltiples relaciones con las personas. ¿Qué relaciones yo voy a tener en ese espacio? Si hay un espacio geográfico donde no hay abundancia de lluvias y agua, evidentemente yo no voy a poder relacionarme desde el punto de vista de la agricultura en ese lugar. O si lo voy a hacer, voy a tener que hacer ciertas modificaciones en la práctica de la agricultura para poder generarla en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, si yo conozco el espacio, me adapto mejor a él y vivo mejor ahí. Entonces, el estudio y comprensión de las características del espacio geográfico nos permite organizarnos como sociedad, como comunidad, como personas, de mejor forma para vivir de mejor manera, ¿cierto? Buscando la armonía y el equilibrio en ese lugar. Si yo conozco el lugar donde vivo, voy a vivir de manera más armónica y equilibrada allí. Si no conozco el lugar, difícilmente me voy a poder adaptar y vivir de manera equilibrada y armoniosa en ese lugar. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, eso es la geografía. Nuestro territorio chileno, nuestra geografía chilena, ¿cierto?, la vamos a empezar a mirar ahora desde el punto de vista político. Cómo, una vez que yo ya caractericé ese lugar, que ya lo grafiqué, que ya lo comprendo, cómo ahora yo lo administro. Y de eso hablamos cuando hablamos de división política, porque la política no es otra cosa que buscar problemas, reconocer los problemas que tenemos en sociedad y para buscar soluciones y resolverlos, ¿ya? Entonces, el territorio se organizó de manera política, buscando cuáles eran las ventajas, las desventajas de esos lugares, para poder gobernarlas y administrarlas de mejor manera. De acuerdo a eso, en un largo periodo de tiempo, llegamos nosotros a la actual división política y administrativa de Chile, que es así, en 3 escalas. Cuando hablamos de escalas, hablamos de peldaños, cómo yo organizo el territorio desde 3 puntos de vista, ¿ya? La forma más amplia o grande de poder administrar y controlar el territorio es la región, ¿ya? Actualmente Chile tiene 16 regiones. Se dividió el territorio en 16 regiones con características particulares propias de cada espacio para poder insertarse mejor en ese lugar. Esas regiones, a su vez, son espacios muy grandes, por lo tanto hay que subdividirlos en provincias. Y en Chile se optó por dividirlos, ¿cierto?, en esta forma. Y a su vez, las provincias siguen siendo todavía espacios muy amplios, por lo tanto también hay que subdividirlos y llegamos a la subdivisión más pequeña que existe para poder administrar un territorio, que es la comuna. Entonces actualmente tenemos 16 regiones,
Dentro de esas 16 regiones existen 54 provincias aproximadamente, y dentro de esas provincias se reparten alrededor de 346 comunas, ¿ya? Ahí está la comuna de Sagrada Familia, donde nosotros estamos trabajando y estamos haciendo este estudio. Sagrada Familia es esto que pertenece a la provincia de Curicó. Fíjense, estamos haciendo el ejercicio, está en la guía. Y la provincia de Curicó pertenece a la región del Maule, a la séptima región del Maule. Ahí hicimos toda la escala, fíjese, ¿cierto? Lo va a ver usted en la guía, lo desarrolló en un problema que anda por ahí. Ya, entonces, así es la actual división política. ¿Pero de dónde surge? Aquí es donde ya se nos empieza a cruzar la geografía con la historia. ¿De dónde surge? ¿Cierto? El proceso de regionalización o la división político-administrativa de Chile se ha caracterizado por una permanente evolución. ¿Y cuándo surge esto? Surge en la época del descubrimiento de América, y con eso el descubrimiento de Chile allá en el siglo XVI. Cuando hablamos del siglo XVI, estamos hablando del año 1500 al 1599. Chile es descubierto por Diego de Almagro en 1536. Y es ahí donde se empieza a reconocer este nuevo territorio, ¿cierto? Que tenía sus habitantes, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios en los distintos puntos geográficos. Y los españoles empiezan a graficar el territorio para poder comprenderlo y, dijimos, gobernarlo. Hay un viejo dicho que dice, divide y gobernarás. Bueno, los españoles tuvieron que dividir el territorio, ¿cierto? Comprendiendo, entendiendo cada una de las particularidades de ese territorio para poder dominarlo. Y de acuerdo a eso, entonces, empezó tempranamente este proceso de regionalización, empezó en el siglo XVI, ¿ya? En esa época, cuando llegan los españoles, Pedro de Valdivia empieza a gobernar, ¿cierto?, en nombre del rey, y llegan a la determinación de generar 12 corregimientos, ¿ya? 12 corregimientos. En esa época, Chile, ¿cierto?, pertenecía a un gran territorio que se llamó el Virreinato del Perú, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero ese gran territorio, el Virreinato del Perú, correspondía a los 4 países actuales que son Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Imagínense, un tremendo territorio. Ese tremendo territorio se dividió en 12 corregimientos. Así que aquí, ojo y cuidado, porque aquí no estamos hablando todavía de Chile. Chile era una parte, una provincia de ese gran territorio. Y lo que nos toca a Chile en esa época, lo que podríamos decir más o menos que es Chile, son estos 12 corregimientos. Y eso usted los puede ver con más claridad en su diapositiva, en el celular, ampliando, lo va a ver con mayor claridad. Hay que también destacar que en esa época, este mapa los españoles no lo tenían, ni lo concebían, ni lo entendían así, porque ellos recién estaban llegando hasta este lugar. Con suerte habían llegado a Chiloé, explorando. Por lo tanto, dentro de estas 12 corregimientos que se generaron, gran parte del territorio, sobre todo la zona austral, la zona sur, extremo sur de Chile, no era conocida. No había llegado gente allí. Más allá de lo que había recorrido cierto Hernando de Magallanes cuando atravesó el Pacífico acá en el estrecho de Magallanes. Pero eso lo vamos a ver en historia. Así que quedémonos con eso. Durante el siglo XVI parte este periodo de regionalización y se generan 12 corregimientos en lo que se conocía del territorio chileno. Vamos adelante con la siguiente etapa de este proceso de regionalización. En el siglo XVIII, el siglo XVIII va del 1700 al 1799, cabe destacar que los siglos siempre es uno adelante del año, ¿ya? Aquí yo veo 1700 el año, ¿cierto? Pero en términos explicativos, eso es el siglo XVIII, ¿ya? En 1786 las reformas borbónicas reemplazaron los corregimientos por 2 intendencias. Insisto, seguimos hablando de que Chile pertenecía a un gran virreinato que era del Perú. Volvemos al viejo lema, divide y gobernarás. Había muchos problemas para gobernar estos territorios porque eran muy grandes, muy extensos. Desde ese punto de vista se determinó desde España, ¿cierto?, hacer una subdivisión. Y el virreinato del Perú se fragmenta y va a surgir un nuevo virreinato que va a ser el Virreinato de La Plata, y que va a ser ese virreinato el que va a determinar posteriormente, hasta lo que es el día de hoy, lo que es el territorio argentino. En ese caso ya nosotros, el territorio del Virreinato del Perú queda cercenado, cortado, ¿cierto? Y la Capitanía General de Chile, que es parte de este gran virreinato, queda anexado al Perú y fuera de la administración del Virreinato de La Plata, que es el actual territorio argentino. Entonces, de acuerdo a eso, Chile, lo que se podría decir que era Chile en esa época,
queda dividido solamente en dos corregimientos, ¿ya? La Intendencia de Santiago en el centro y la Intendencia de Concepción al sur, ya dividida en partidos, y esos partidos podríamos decir que eran las provincias de la época, ¿ya? Hay que entender que también del Biobío al sur está el pueblo mapuche, ¿cierto? Que nunca se doblegó al dominio español, y en esta época el gobierno español, ¿cierto? La monarquía española negoció con los mapuches y les respetó territorios del sur, ¿ya? Entonces, o sea, Chile quedó en el siglo XVIII dividido tan solo en dos grandes intendencias que se le llaman, ¿ya? Vamos con el otro proceso de la regionalización. Así quedan las cosas hasta 1811, cuando ya empieza el proceso de independencia en Chile. ¿Qué es lo que hace José Miguel Carrera? Dice, bueno, dividir para gobernar, ¿cierto? Entonces crea una nueva intendencia que va a ser la de Coquimbo. Empieza a ganar terreno, ¿cierto? Dice, hasta esa época todavía se entendía que Chile era parte del virreinato del Perú, pero Carrera dice, bueno, nosotros vamos a empezar a concebir como parte de nuestro territorio nacional también Coquimbo, ¿ya? Aquí estamos en pleno proceso de independencia y es donde ya tenemos tres intendencias. Vamos adelante con el nuevo proceso. Una vez ya consolidada la independencia de Chile, en 1826 se empieza a reordenar nuevamente el territorio, ¿cierto? Para poder gobernarlo, recuérdelo siempre, aquí lo que determina estas decisiones es dividir para gobernar. Otro dicho dice, poco pero bueno, el que mucho abarca poco aprieta. Por eso que siempre los territorios se van subdividiendo en unidades más pequeñas, porque es más fácil de gobernarlos, de tener control sobre ellos, ¿ya? Entonces, en esa misma lógica, en 1826 se da origen, ya estas tres intendencias eran territorios muy grandes, por lo tanto se deciden hacer 8 provincias pequeñas. De esas tres intendencias, achicarlo a 8 provincias. Y ahí surgen las 8 provincias de 1826, que es Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Hasta ahí. En esta época, todavía las tierras al sur de Chiloé son prácticamente inexploradas. Mucho frío, mucho viento, mucha lluvia, y no están las condiciones tecnológicas como para poder explorar esos territorios. La Patagonia, todo lo que es el otro lado de la cordillera, los argentinos tampoco lo pueden recorrer y explorar. Se está recién ordenando el cuento para poder empezar a explorar esos territorios y controlarlos, ¿ya? En 1833 Chile da otro paso adelante, ¿cierto? Y se define la división política del país en provincias conformadas sucesivamente por departamentos, subdelegaciones y distritos. En síntesis, a partir del 33 lo que se hace es que estas provincias se subdividen nuevamente. Fíjese, otra vez vamos achicando el territorio para poder controlar, ¿ya? Se mantienen esas 8 provincias, pero se subdividen. Vamos adelante con otro hecho importante de la regionalización. A mediados del siglo XIX, los procesos de colonización en el sur del país. Cuando estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del 1800 hacia el 1899. En esos 100 años que va desde la independencia de Chile hasta que se consolida la independencia, ya empezamos a controlar el territorio. ¿Y en qué estamos? Seguimos avanzando en la exploración. Se sigue avanzando en la exploración. Y desde ese punto de vista se empieza a recorrer, ya expulsados los españoles, ¿cierto? Se empiezan a recorrer los lugares más australes, ¿ya? Y se empieza con la colonización de Yanquihue, Angol y Magallanes. Es decir, ya empiezan las exploraciones hacia el sur de Chile. Y también en la Patagonia, ¿no? Acá Chile siempre dejó, lo vamos a ver en historia después de eso, Chile siempre dejó un poco abandonado este territorio, por eso que después se metieron los argentinos allí, ¿ya? Otro hito importante es cómo va transformándose nuestro territorio, fíjese, y también se va definiendo, ¿cierto? Así como hacia 1860 aproximadamente se empieza a explorar hacia el sur, viene a finales del siglo XVIII, 1879, se va a generar la Guerra del Pacífico. Cuento corto, lo vamos a ver más profundamente después en la historia. Cuento corto, ¿cierto? Chile gana la Guerra del Pacífico y expande su territorio al norte, ya por lo que incorpora las regiones de Tacna, Tarapacá y Antofagasta. ¿Ya? Todo Chile llegaba hasta el norte de Copiapó y al sur de Antofagasta. Hasta ahí llegaba Chile.
con la Guerra del Pacífico se anexan todo este territorio del norte que se le quita a Bolivia y a Perú. Y en esas negociaciones es donde nosotros perdemos la Patagonia, porque Chile ya no tiene la capacidad de poder controlar este inmenso territorio tan largo. Y se pierde la Patagonia. Pero lo vamos a ver, insisto, con más detalle en historia. Vamos con el otro hecho importante que va generando nuestro territorio actual. ¿Cómo se generó nuestro territorio actual? Nos saltamos al siglo XX, ¿ya? 1950. Se propusieron 6 macroregiones. Y aquí empieza a tomar forma ya lo que es el territorio nacional actual. 6 macroregiones, siguiendo criterios geográficos que pretendían potenciar el desarrollo económico al unificar territorios con cierta homogeneidad. ¿Qué quiere decir homogeneidad? Como ciertos territorios tenían características particulares en común. ¿Ya? Por ejemplo, el norte, desértico. El norte chico, semidesértico. ¿Ya? Son regiones mineras desde el punto de vista económico. Entonces las vamos a ir caracterizando, ¿cierto? En el centro, agricultura, ¿cierto? Por el clima. Entonces, fíjese, son 6 regiones, ¿cierto? 6 macroregiones, porque son territorios muy grandes, con particularidades, ya con homogeneidad en los recursos naturales, la población y la vocación económica, es decir, ¿para qué me sirve esta región desde el punto de vista económico? El norte claramente va a ser minero, ya se empieza a visualizar eso. El centro, lógicamente, va a ser una región de carácter agrícola, ¿cierto? Pecuaria, ganadera, y el sur va a ser una región de características forestales, ¿ya? Y el extremo sur de característica ganadera por los amplios pastos que tiene. Entonces, esa es la lógica que empieza a regir en 1950 para ir regionalizando Chile, es decir, las políticas del norte no tienen que ser las mismas del sur, porque tienen características distintas, ¿ya? Entonces, surgen estas 4 macroregiones que hasta el día de hoy se conservan, ¿eh? Norte Grande, Norte Chico, un núcleo central que ahora se le llama zona central, Concepción y la Frontera, que actualmente le llamamos zona sur, y los lagos, ¿cierto? Y la región de los canales, que es nuestra zona austral. Eso ya se empieza a pensar en 1950. Vamos con el segundo hecho de la regionalización. En el 69, con el gobierno de Frei Montalva, se crea la Oficina de Planificación Nacional. Alguien me preguntaba por ahí en los WhatsApp, ¿qué es lo de plan, profe? Bueno, aparecía en la guía, aparece en la lectura. La sigla es ODEPLAN. ¿Y qué significa? Oficina de Planificación Nacional. Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN. Así se llamó el grupo de gente que empezó a trabajar en esta cuestión de ordenar el territorio, ¿ya? Y se generó una propuesta de 12 regiones. Aquí, si usted se da cuenta, ya ha mirado los mapas por ahí en la escuela, que lo que alcanzó a ver, ¿cierto? Que dejó por ahí en algún momento abandonado. Aquí es donde aparecen estas 12 regiones, más o menos como las conocemos actualmente, ¿ya? Esto quedó ahí en pausa y no se completó este proceso. En el gobierno, a partir de 1973, ¿cierto? Bajo la dictadura militar, se crea una nueva comisión de regionalización, la cual se llamó CONARA, Comisión Nacional de Regionalización, perdón, de Reforma Administrativa, ¿ya? CONARA, también me preguntaban, es una pregunta de la guía, por si acaso. Entonces la CONARA fue esta Comisión Nacional de Reforma Administrativa que aplicó una nueva división político-administrativa al territorio nacional con el objeto de posibilitar la planificación del desarrollo. No muy distinto de ODEPLAN. Si lo que hace CONARA, ¿cierto? Lo que hace la dictadura militar es retomar lo que se venía haciendo y que había quedado un poco ahí detenido. Y ahí es donde aparecen las 12 regiones, ¿cierto? Que conocemos, que conoció usted en la escuela, que conocí yo. Sigamos avanzando. Ya. Entonces, y de ahí del 73 en adelante, ¿cierto? Los años 80 se generaron estas 12 regiones. Sin embargo, fíjese que volvemos al viejo lema, divide y gobernarás, ¿cierto? Habían regiones que lamentablemente quedaron muy grandes, por lo tanto no se podían dominar, no se podían controlar bien y administrar de buena manera. Por eso que, por ejemplo, en el 2007 y el 2017 se generaron 2 nuevas divisiones territoriales que dejan nuestro territorio como actualmente lo conocemos hoy y como está actualizado y vigente hasta la fecha de hoy. Esas divisiones territoriales de esas 12 regiones se incorporaron. En el 2007 se dividió la primera región de Arica, creándose, ¿cierto?, la región de Arica y la región de Parinacota en el norte. Y en el sur
se dividió la antigua región de los lagos y se creó la región de los ríos. ¿Ya? Había una sola región que era la región de los lagos y los ríos, que era la región 11, y se creó una nueva región, ¿cierto? La región de los ríos y los lagos. Y en el 2017, hace poquitos años atrás, la región del Biobío, que era la octava región, también se entendió que era una región muy grande, ¿cierto? Y tenía muchos problemas para poder administrarse y se terminó dividiendo en lo que es la actual región, ¿cierto? Del Biobío más la región del Ñuble, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, avancemos con la otra diapositiva. Actualmente lo que tenemos es el Chile actual, con 16 regiones, son 15 regiones y una región metropolitana, lo que da un total de 16 regiones. Bueno, hasta aquí con la primera parte, que es la división político-administrativa del país y cómo evolucionó desde la época de el descubrimiento del territorio hasta nuestro presente del día de hoy. Ya venimos con la segunda parte de este video.